Hola, soy Sara Uribe y en el marco del Día Internacional del Teatro me gustaría contarles cómo surgió a partir justamente del ámbito teatral la escritura de un libro que se llama Antígona González, que es un libro que escribí o que empecé a escribir justamente a principios de 2011, se publicó en 2012, y es un libro que aborda el tema de la desaparición forzada y de la violencia en torno a la desaparición forzada en el México reciente, en el México contemporáneo. Y la anécdota justamente es que en ese tiempo yo radicaba en Tampico, Tamaulipas, una ciudad en el Golfo, pero también una ciudad norteña en el estado de Tamaulipas, y recibí la invitación por parte de una directora y actriz teatral que se llama Sandra Muñoz. Ella estaba entonces en el único teatro, digamos, formal que teníamos en la ciudad. Estoy hablando de 2010, más o menos, hace una década, unos 12 años, en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico. Y Sandra me había comentado que tenía la inquietud de si podíamos colaborar con un texto, y no fue sino hasta principios, enero de 2011, que yo, ya habiéndome mudado a Ciudad Victoria, fui por mis últimas pertenencias a Tampico, y me invitó a cenar y me comentó básicamente las premisas del trabajo colaborativo que quería que hiciéramos, ¿no? Ella me dijo: yo quiero que tú me escribas un texto que reuniera tres condiciones, ¿no? La primera condición es que reelaborara o reescribiera la obra de Sófocles, Antígona. Como segunda condición, Sandra había leído un trabajo donde se hacía más o menos este mismo ejercicio, que se llama Usted está aquí, de la escritora, de la dramaturga Bárbara Collio, y en ese libro se hacía una suerte de mención, no tan explícita, pero a la figura de Isabel Miranda de Wallace. Esta mujer, esta activista, estaba en ese momento en busca de su hijo desaparecido. Y por último, la tercera petición o la tercer elemento que me hizo esta directora teatral fue, yo creo que uno de los que más me impactó y más me cuestionó y al final hizo que me sintiera impelida a escribir este texto, que es: ella quería que yo escribiera acerca de la relación entre los cuerpos presentes de los familiares que estaban buscando a sus seres queridos desaparecidos, estos cuerpos presentes, y los cuerpos ausentes, es decir, cómo se relaciona una presencia corpórea, física, en búsqueda, con un cuerpo que no está, con una ausencia. Y creo que esa fue una de las premisas que, de hecho, cuando Sandra me lo propuso aquella noche, yo recuerdo que francamente le dije: Sandra, es que no voy a poder escribir este texto. Me parecía realmente imposible escribir un texto, además, que hablara de un tema tan doloroso, y además que, bueno, afortunadamente para mí era una realidad que no me estaba ocurriendo directamente a mí. Sí era una realidad que ambas estábamos viviendo, porque cada vez en Tamaulipas, y bueno, es uno de los estados con el mayor número de desaparecidos a causa de la así llamada guerra contra el crimen organizado y de la desaparición forzada de la última década, de los últimos años, fuimos viendo cómo paulatinamente estos despliegues de violencia hiperbólica, estos para-performance, que así le llama justamente la crítica y dramaturga teatral Ileana Diegues, estos para-performance, estas espectaculares demostraciones de daño físico, lo recordamos, ¿no? Con estas apariciones de cuerpos, fueron en realidad transformándose. Cada vez había menos de eso, pero cada vez había más cuerpos que desaparecían. Entonces pasamos de un proceso como de sobreexposición de cuerpos violentados a un cuerpo de sustracción y de ausencia de cuerpos. Y eso sí lo estábamos viviendo, no en nuestros familiares directamente, ni Sandra ni yo, pero sí en nuestros conocidos, en nuestras colonias, en nuestros amigos. Y en este caso, la verdad es que la violencia vivida en ese momento era como una suerte de círculo concéntrico, que cada vez primero es el tío de un primo de un amigo, y luego es el tío del primo, y luego ya es el amigo, y luego termina siendo muchas veces alguien del núcleo familiar. Entonces había este interés de parte de Sandra, y en mi caso la verdad es que yo lo que pensé, además de que iba a ser muy difícil lograr una escritura así, porque tenía mucho, por un lado, apropiarme de historias que no eran mías, es decir, no quería caer en una escritura oportunista, no quería caer en una escritura tampoco cursi, sentimentalista. Tenía que cuidar mucho también la dosificación de cuánta violencia se iba a mostrar en el texto. Entonces tenía muchas dudas
muchos requiebros que la verdad yo considero que son, que en realidad es bueno tener esos temores a la hora de escribir sobre temas de violencia, porque son justamente los que nos ayudan a hacer una edición y un cuidado, sobre todo para no volver a victimizar, en este caso, ni a los familiares en busca de las personas desaparecidas, ni a las personas desaparecidas. Me llevé estas tres premisas de Sandra. Yo le dije a Sandra, bueno, probablemente yo no te pueda escribir una obra de teatro o un monólogo como tal, porque yo no soy dramaturga como tal, yo escribo poesía, y recuerdo mucho que Sandra me dijo, mira, tú escribe el texto, como a ti te salga, tú no te preocupes porque pues yo soy la directora teatral, nosotros podemos ver con su equipo, también su equipo de teatro y de producción, cómo lo adaptamos. Al final, como ya había leído este trabajo de Bárbara Colio, decidí que no me parecía que tenía mucho caso volver a digamos, a un matiz que ya había sido usado, y después realmente en el proceso de escritura me fui dando cuenta cómo lo que yo estaba haciendo no era más que unirme a una tradición ya, a una serie de reescrituras que en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa, se habían hecho ya del mito de Antígona de Sófocles, ¿no? Y curiosamente, Rómulo Epianachi, que es un analista de teatro que tiene un libro donde justamente hace este recorrido de todas las Antígonas europeas y las Antígonas latinoamericanas, señala que una de las cosas más particulares del trabajo en Latinoamérica es que las Antígonas europeas sitúan siempre esta tragedia en el Tebas originario de Sófocles. Sin embargo, las Antígonas latinoamericanas, el teatro, la dramaturgia latinoamericana, lo que hace es situarlo en ciudades y en momentos y en escenas coyunturales, ¿no? Es decir, en momentos donde ha habido dictadura, donde ha habido guerras civiles, donde ha habido estos brotes de violencia, entonces están mucho más ligadas a conflictos políticos y sociales y violentos del presente que está ocurriendo. Y tampoco es nuevo, digamos, lo que a mí se me ocurrió de utilizar muchas fuentes documentales para ir nutriendo la escritura. También ya otros lo habían hecho con letras de tango, con canciones. Es decir, creo que hay una suerte de apuesta en estas reescrituras de Antígona por la escritura polifónica, por la escritura dramatúrgica coral, que a final de cuentas me parece que no es sino un correlato también, o que está dialogando con estas posibilidades del teatro griego de Sófocles, justamente de lo coral, ¿no? Una de las cosas que más me gustó y que más me estremeció ya de la apuesta de Sandra Muñoz ya en escena con el texto terminado, que eso ya fue en abril de 2012, fue que cuando entregó las invitaciones de la obra de teatro, las invitaciones decían que una vez que entraras a ver la obra de teatro no ibas a poder salir en más o menos 40, 50 minutos que duraba la puesta en escena. No eligió del Teatro del Espacio Cultural Metropolitano el escenario principal, que es un escenario como para, no sé, 1,000 personas, tampoco eligió el Teatro Experimental, que es un teatro mucho más pequeño, pero que igual, no sé, 500 personas, sino que eligió uno de los pasillos de atrás, tras bambalinas en el teatro. Es como un huequito, una esquina, en el que subes por una escalera y llegas a una suerte de pasillo que termina en pared, ¿no? Es como un hueco, un espacio ahí muerto del teatro, del espacio, ¿no? Y entonces, a la hora de subir, cuando te iban acomodando en las sillas, había pared por los dos lados, pared atrás también, ponían una hilera de 5 sillas o 6 sillas, sentaban a las personas de esas sillas y luego les ponían una hilera enfrente. Es decir, las personas no tenían modo literal de salir, estaban de alguna forma atrapadas o sustraídas en ese espacio, e incluso las de la silla de enfrente se les ponían una serie de líneas más de sillas enfrente. Entonces, literalmente nadie podía salir de ese espacio, y creo que era parte de pues un poco de la experiencia que Sandra estaba intentando comunicar. Yo había platicado con ella, lo habíamos discutido acerca de cómo en esos momentos de mayor violencia en Tamaulipas, y lo entendíamos perfectamente porque es un mecanismo de defensa, frente a todas esas violencias, frente a los cuerpos encontrados en las calles, la gente lo que menos quería hacer era hablar de la violencia. La gente, y aquí repito esta idea de que a través del lenguaje también construimos políticamente la comunidad. Si yo no hablo de esta violencia que está ocurriendo, si yo no hablo de estos desaparecidos, lo que estoy haciendo es desaparecerlos una vez más a partir del lenguaje. Entonces me parece que ambas coincidíamos, tanto yo en la escritura como ella en la representación teatral, que queríamos por lo menos, y ese era también mi propósito, que hubiese un espacio en el que la gente no pudiera
negar la realidad que estábamos viviendo, no pudiera deshacer aún más también con su silencio estas desapariciones y tuviera que darse ese momento para lo que sabríamos que después justo Rivera Garza denominó dolerse, que es importante frente a la violencia darnos ese espacio para dolernos por la pérdida, por la ausencia del otro, por los daños infligidos al cuerpo del otro, y un poco de alguna manera eso es a lo que yo apostaba. Sandra Muñoz es una directora teatral muy conocida en el país, pero específicamente pues al ser su ciudad natal en Tamaulipas, en Tampico, y yo sabía que iban a ver la obra por ella, y lo que no sabía, lo supe hasta que me enteré en esa primera propuesta, en esa primera presentación, fue justamente que ella iba a hacer esta propuesta de que las personas no pudiesen escapar de enfrentarse a la realidad que estábamos viendo. Y ahora justamente les voy a leer el inicio de este texto para cerrar esta anécdota. Instrucciones para contar muertos. 1. Las fechas, como los nombres, son lo más importante. El nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor. Buscar la nota roja de todos los periódicos en línea. Mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano.